Si yo siempre tengo sed, cualquier persona que me ofrezca un vaso con agua me va a parecer la persona correcta. Anteriormente, la psicología promovía la total independencia de un adulto, por lo menos eso era lo que se creía. Sin embargo, tenemos que aceptar que los seres humanos somos la especie más sociable del planeta. Es decir, que es el equivalente a decir que somos la especie más dependiente del planeta. Porque cuando nosotros pensamos en dependencia emocional, pensamos en personas que no pueden estar solas, pensamos en personas que se quedan en relaciones aun cuando no les conviene. Sin embargo, tenemos que ir haciendo algunas aclaraciones con respecto a este tema. Cuando nosotros estamos pequeños, nosotros somos enteramente dependientes de nuestros padres o cuidadores, porque los necesitamos al no tener o no estar listos para enfrentarnos al mundo, ya que no tenemos las herramientas en la infancia. Por ende, tenemos hacia nuestros padres lo que nosotros llamamos una dependencia vertical. Es decir, hay personas cuidadoras de las cuales pues el niño depende enteramente. En teoría, en la medida nosotros vamos creciendo, la verdad es que la dependencia no se acaba. Lo que sí sucede es que cambiamos la orientación de esa dependencia, de tener una dependencia vertical a ir buscando una interdependencia a nivel horizontal, en el cual son dos personas que dan y los dos reciben, y ahí surge un vínculo de reciprocidad. Hay un psicólogo muy bueno español, de igual manera con ascendencia hindú, que habla mucho acerca de estas diferencias entre las relaciones verticales y las relaciones horizontales. Es por eso que tenemos que recordar esta famosa frase que dice que el conocimiento es poder. Sin embargo, el autoconocimiento nos da la oportunidad de tener la responsabilidad de autogestionarnos. Y una vez nosotros somos capaces de comprendernos y conocernos, creo que tenemos un mejor punto de partida para poder entregar lo mejor de nosotros hacia los demás. Partamos al famoso concepto de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es esta habilidad, es decir, la podemos desarrollar, de poder gestionar efectivamente nuestras emociones y cómo tanto nuestro mundo emocional y el del otro genera un vínculo en nuestra historia y en nuestras conductas. La inteligencia emocional consta de dos principales elementos: las habilidades intrapersonales y las habilidades interpersonales. Dentro de las habilidades intrapersonales tenemos el autoconocimiento, el autocontrol y la motivación. Y dentro de las habilidades interpersonales ya vamos desarrollando la resolución de conflictos, el liderazgo, la comunicación asertiva y todas estas demás formas de interactuar que nos permiten llevarnos mejor con el entorno. Es decir, primero tengo que aprender, o lo óptimo sería poder llevarme mejor conmigo para poder luego llevarme bien con los demás. Para esto, nosotros necesitamos dos elementos importantes: comprender la diferencia entre la autorregulación y la corregulación. La autorregulación se da cuando yo tengo un problema y necesito estar un tiempo a solas, porque necesito primero conversar conmigo mismo, pensarlo, antes de volver a conectar contigo. Y la corregulación es esta experiencia que nos lleva a poder conectar y sentir una especie de seguridad relacional, donde yo me siento también seguro resolviendo conflictos con el otro. ¿Qué pasa a nivel de la dependencia emocional? Yo creo que la dependencia emocional se vuelve un aspecto negativo cuando perdemos la palabra interdependencia, porque todos nosotros deberíamos de poder desarrollar una vida individualmente y poder llegar a ser congruentes en la búsqueda de ya sea una amistad sólida o una relación de pareja. Sin embargo,
¿Qué pasa? Que los conflictos surgen cuando yo no entiendo que la otra persona merece y necesita tener espacios a solas para poder conectar conmigo. Por ejemplo, ahí ya vamos a ir hablando acerca de los estilos de apego, porque cuando una persona tiene un apego ansioso muy marcado, se le dificulta mucho aceptar y comprender los espacios que necesita una persona con un apego evitativo, porque necesita autorregularse, porque no puede, le abruma el mundo emocional. Entonces, para que nosotros podamos mejor conectar mejor con el ambiente, necesitamos poder desarrollar el autoconocimiento. El conocimiento de uno mismo nos permite comprender nuestras virtudes y nuestros defectos. De igual forma nos permite ser autocompasivos con nosotros. Hago la aclaración que ser compasivo contigo mismo implica el aprendizaje de poder pasar la culpa hacia la responsabilidad. De hecho, creería yo que una bonita forma de definir el perdón hacia uno mismo es precisamente hacer esa transformación del dolor, ¿no? De poder pasar de sentirme culpable a poder responsabilizarme de alguna acción que pues por ende va a tener algún tipo de consecuencia. Para esto necesitamos definir qué es la personalidad. La personalidad la podemos también dividir en estos dos puntos: temperamento y carácter. El temperamento es innato. Si a usted alguna vez le han dicho, es que sos igualito a tu papá, es que sos igualito a tu mamá, es verdad, porque hay factores hereditarios que son parte de nosotros. Y luego tenemos el carácter, que se va reforzando con los ambientes, desde la familia hasta los niños en el barrio donde crecimos, las amistades en la escuela, la iglesia, la universidad y todos los diversos ambientes en los que nosotros nos podamos involucrar. Entonces, ¿qué nos lleva? ¿Por qué es tan importante comprender este aspecto del autoconocimiento? Porque nos lleva a la famosa integración de las sombras. Cuando hablamos de la integración de las sombras, hago la aclaración, no hablo de abrazar las sombras, no me refiero a la romantización de nuestros defectos, sino más bien de poder comprender que ningún ser humano es enteramente bueno, pero también hay que aceptar que ningún ser humano es enteramente malo. Una persona que puede llegar a ser, por ejemplo, muy puntual, muy organizado, puede llegar a ser una persona controladora. De igual manera, alguien que puede llegar a tener pensamientos muy estructurados puede llegar a ser una persona muy rígida. Y de igual forma esto nos lleva a generar problemas en nuestras relaciones interpersonales. Recuerdo una vez un amigo, una pareja de amigos, que me contaban y me dice, Donald, me decía la esposa, Donald, pero eres una persona tan organizada, es solo que planifica hasta la cantidad de barras de jabones que vamos a tener que utilizar a lo largo del año. Y tenemos conflictos y de repente yo le regalo una barra de jabón a alguien, etcétera, porque ya tienen presupuestadas cuántas barras de jabón vamos a utilizar a lo largo del año. Como podemos notar, el orden y el control pueden llegar a ser una gran virtud. Sin embargo, cuando llegamos a ser demasiado rígidos, cuando llegamos a ser demasiado controladores, demasiado complacientes, yo soy una de las personas que lamentablemente ha cometido el error de que me costaba poner límites. De hecho, me costaba mucho decir que no. Soy alguien que le cuesta mucho como procesar por el enojo. Entonces soy una persona que es más probable que en una situación de estrés me sienta triste o ansioso en lugar de sentirme molesto. Me cuesta mucho como enojarme con las personas porque con frecuencia me culpo a mí, incluso por las acciones de otros, ¿verdad? Entonces, esto es algo que he ido corrigiendo con el tiempo y a lo largo de mis terapias, pero que de igual forma aceptarlo no se vuelve tan fácil. Creo que el amor, los vínculos interpersonales entre amistades, familia, parejas,
los podemos construir solamente si tenemos elementos como el perdón, la misericordia, la comprensión del otro, porque no se puede dudar de algo. Y le pido por favor recuerde esta frase. Lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Y nosotros conocemos más a las personas por cómo nos tratan después de que ya no nos necesitan o cómo nos tratan después de que ya no estamos en algún vínculo con ellos. Por ejemplo, si algún amigo te cuenta algo en secreto, no quiere decir que el hecho de que tú dejes de ser amigo de esa persona, vas a utilizar eso en contra y lo vas a andar contando en otros lugares, ¿verdad? O en tus relaciones de pareja, ¿verdad? Darte la oportunidad de crecer también y dejar el pasado donde pertenece. Porque también todos tenemos el derecho a evolucionar. Y en estos tiempos donde, por cierto, uno de los podcasts que me gustó mucho con el psicólogo Renato, que fue acerca de defendiendo el amor en tiempos de desapego. Porque hoy en día la gente busca conexión, la gente busca sentir. Buscamos sentir más allá de lo que buscamos comprometernos. Entonces tenemos que aclarar una diferencia que hay entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento sucede, no es algo que tú puedes controlar y que con mucha frecuencia, si te fijas, cuando más te enamoras, es cuando más alejado sueles estar de tus metas personales. Porque creo que el enamoramiento podría llegar a ser, Nilda Chiribilo, me gusta muchísimo cómo lo plantea ella, y dice que el amor es la búsqueda de uno mismo a través del otro. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que estamos buscando la felicidad en personas, en situaciones, en trabajos, en títulos académicos, en aspectos materiales, cuando en realidad lo que necesitamos es encontrarnos pues a nosotros mismos? Entonces, el enamoramiento sucede y no es tal cual lo vemos en las películas o esperamos verlo en nuestras relaciones interpersonales. Creo que todos pasamos por esa etapa de niños de un te quiero, te adoro, te amo, ¿verdad? Y vamos poniendo como una métrica calificativa de que si te quiero es una cosa, si te adoro es otra y si te amo es como el último, ¿verdad? Y luego empezamos a utilizar esta frase de te amodoro, de te recalcitramo, ¿verdad? Y todas estas cosas que uno hace en esos aspectos, en esos momentos, perdón, cuando nos encontramos enamorados. El enamoramiento tiene que ver con prácticamente nuestro cerebro está hasta los breques de oxitocina. Y dentro de los aspectos químicos, donde si comparamos un cerebro enamorado con un cerebro estresado, vamos a ver que se parecen mucho, porque hay picos químicos que van cambiando y se elevan, donde hay poca concentración en algunas situaciones, donde empleamos mucho de nuestro tiempo, esfuerzo y energía a estar con la otra persona. Y luego es que el enamoramiento tiene que ver con la idealización del otro, donde todavía no he logrado ver estas red flags o estos aspectos que podrían dañarme en un futuro. Ojalá y todos comprendiéramos que no es apropiado que tú andes en una relación, o sea, como pasando de una relación a otra, pero solemos tener mucho miedo de enfrentarnos al proceso de duelo, que esto pues sucede en la soltería. Y por ende nos cuesta mucho transitar del enamoramiento al amor, porque incluso cuando ya empezamos a ver los defectos del otro, lo que la mayoría hace en esta etapa de ajustes de las relaciones de pareja es que decide como soltar la relación. Cuando empezás a ver lo que no te gusta de la otra persona, ojo, no digo que no haya momentos sanos para poder desvincularse de una relación en donde uno tal vez no vea futuro, pero sí creo que también es importante ser consciente de que no existen personas perfectas, de que todos los seres humanos somos falibles, de que para que vos puedas tener una relación de noviazgo que llegue al matrimonio, tenés que aprender a perdonar, tenés que aprender a ceder, tenés que aprender a dejar el orgullo atrás. Incluso me gusta mucho Jorge Bucay,
Hay una entrevista súper buena que está por ahí en un programa argentino que se llama Animales Sueltos, y le hacen esta pregunta de que en una pareja que discute, ¿quién es la persona que tiene que ceder? Y dice, la persona que tiene la razón. Porque si la persona que vos amás, si vos ya sabes que la persona que amás está equivocada, tu muestra de amor hacia la otra persona está en no humillarla, en no hacerla sentir mal por el hecho de que ya sabes que la otra persona está equivocada. Pero ¿cuántos de nosotros no nos involucramos en esta espiral interminable de quién tiene la razón en una discusión? Entonces, para que uno pueda fortalecer el amor y construir el amor, sí creo que es importante saber que el amor es mi capacidad de protegerte de mi capacidad de hacerte daño. Porque es importante aceptar que, como lo he repetido en podcasts anteriores, las personas que más nos dañan son las personas que más queremos, porque es nuestro mundo vulnerable. Y a veces esperamos que porque las personas nos conocen, las personas reaccionen como nosotros esperamos o hagan lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran. Para que podamos defender el amor, tienes que recordar que estás con otra persona, que no estás contigo mismo. Y para que esta relación pueda perdurar, también es importante promover la libertad del otro. Que el otro se sienta tan cómodo contigo que pueda ser quien es. Sé que es una tarea sumamente difícil. Todos estamos aprendiendo a vivir. Yo también. Creo que todas las personas alrededor del mundo estamos enfocadas en cada quien luchando por sus propias alternativas, por sus propios sueños. Y dicen por ahí en repetidas ocasiones que cada cabeza es un sueño. Que cada cabeza es un mundo. Pero de igual forma pienso eso, que cada persona se mueve desde su realidad, en la búsqueda con las herramientas que tiene, de acuerdo a la experiencia personal que le ha tocado vivir. Entonces, entre el amor y el enamoramiento hay una clara diferencia. El enamoramiento, yo todavía no he logrado percatarme de aquellos elementos de la otra persona que podrían no gustarme o hacerme daño. Hay aspectos químicos involucrados en esto y se dice mucho que el amor es una elección, pero cuando nosotros elegimos amar a alguien, tenemos que recordar esta frase de mi terapeuta Elizabeth Guerra, que dice, lo que ves es lo que hay. Repito, lo que ves es lo que hay. No querer cambiar al otro, no querer que la otra persona sea como yo quiero o como a mí me gustaría. Definitivamente que amar es difícil porque implica pensar en realidad en la aceptación del otro. Quien te ama te acepta. Y a veces nosotros queremos defender el amor desde una postura egoísta, pensando más en lo que yo siento o en lo que quiero que la otra persona me haga sentir, en lugar de considerar cuál es el vínculo que yo estoy dando. Para que nosotros de igual forma podamos tener elecciones apropiadas de pareja, creo que hay una diferencia importantísima que necesitamos saber. Y es la diferencia entre un estándar y una expectativa. Una expectativa es lo que a mí me gustaría que la otra persona fuera, o cosas que incluso podemos hablar del tener, algunas cosas materiales, incluso que yo podría querer que la otra persona tenga. Pero cuando hablamos de estándares, hablamos de un mínimo requerido. ¿Cuántas veces, pues reflexionando, cuántas veces yo me he fijado en alguien que genuinamente no era lo que yo buscaba, pero era lo que había? Y como nuevamente, según lo que decía Nilda Shiribilo, en esa búsqueda del yo, intento recargarme en el otro. Quiero que penses,
¿Cuántas veces de igual forma vos te has conformado o te has querido cambiar a vos mismo para ser aceptado en ambientes sociales, laborales, interpersonales, familiares, en donde genuinamente no sos feliz, porque estás pensando más en la aceptación de los demás que en genuinamente aceptarte y buscar pues tus propias vínculos que vayan acorde a quien vos sos? Entonces creo que tenemos que tener estándares más elevados y expectativas más pequeñas, porque es la expectativa lo que termina lastimándonos, la creencia que el otro debería de ser como yo lo espero. Repito, que las cosas no vayan como vos querés no quiere decir que las cosas estén mal. Hay un muy buen libro que se lo voy a recomendar, es del autor Jesús Amaya Amador, buenísimo, buenísimo. Se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Y habla acerca de las diferencias fisiológicas que hay entre hombres y mujeres, las diferentes necesidades que hay de acuerdo al género. Así nos hizo Dios, así somos. Por ende, no puedo querer cambiar las necesidades fisiológicas de la otra persona, porque para poder defender el amor tengo que aceptar que estoy con otra persona. De igual manera, recordar algo. En la vida nosotros somos aprendizaje o repetición. O nosotros cambiamos y aprendemos o seguimos repitiendo los mismos patrones. He podido ver en mi experiencia profesional y a lo largo de mi vida personal cómo hay personas que no logran, por ejemplo, estar solteras, que desde sus 18 años han tenido novios y llegan a sus 35 años y lo más que han tenido son 6 meses así divididos de soltería. Es decir, no hay un proceso de individuación donde la persona no se conoce a sí misma como una persona soltera, sino solamente se conoce como siendo pareja de. ¿Cuál es el problema de esto? Que no soy capaz de comprender cuál es mi estándar. No soy capaz de comprender qué es lo que genuinamente quiero. Dicen por ahí que la mayoría de personas que no obtienen lo que quieren es precisamente porque no saben lo que buscan. No querer que el otro sea diferente, y pues el amor implica que el otro va a ser diferente, porque puedo encontrar maneras o alternativas de poder crecer a través del otro. A veces sucede en las relaciones de pareja que hay una situación mágica y es que la gente espera resolver los problemas de un día para otro sin conversarlos y como si los metemos debajo de la alfombra y mágicamente se desaparecen. Y la verdad es que todos los problemas que usted mete abajo de la alfombra después se vuelve un campo minado. Y nosotros no somos como los gatos, señores. No podemos estar que cada vez que tenemos un planchón, simplemente ponerle arena y pensar que no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la situación de pareja los problemas se van acumulando. Y mientras yo más voy acumulando problemas, después lo que sucede es una descarga emocional bárbara, donde empiezo yo a desquitarme todas aquellas cosas que han sucedido sin darme cuenta de lo que genuinamente sucede, que es que hay un problema de comunicación. Para que nosotros podamos tener mejores vínculos, nuevamente citando a la terapeuta mexicana Nilda Chiribilo, ella tiene un programa con Aislinn Derbez en La Magia del Caos, donde ella dice que hay que aprender a quitarle el me a las conversaciones. Él me dañó, él me gritó, él me dejó de hablar, sino es comprender que las personas tienen diferentes maneras para lidiar con los conflictos y que lo que la otra persona haga habla más de esa persona que de ti. Y esto me lleva al último punto. El rencor es como si yo tuviese acá un vaso de leche que se arruinó y yo me la tome y espere que sea vos quien arrugue la cara.
A la larga, quien guarda el rencor es quien se hace daño a sí mismo. Así que me despido de ustedes en este podcast recordándote 5 puntos importantes. El primero, recordá siempre, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. El segundo, uno conoce más a las personas por cómo se van, por cómo nos tratan después de que ya no nos necesitan, que durante el vínculo que vivimos. Tercer aspecto, dentro del amor, primero hay que conocerse para evitar escoger desde la carencia. Porque si yo comienzo a elegir una pareja desde la falta de, como si necesitando que alguien me complete, no voy a tener la capacidad de poder disfrutar a plenitud ni mi soltería ni tampoco estar en una relación. Porque entonces al llegar a la relación voy a estar esperando que el otro vaya complaciendo o llenando estos vacíos que yo no he sido capaz de hacerme responsable de ellos. Cuarto elemento, el amor se nota. Cuando hay amor, se nota. Pero cuando no hay amor, se nota más. Tú puedes ver las conductas de alguien y recuerda que si alguien te ama, esa persona va a ser congruente entre sus acciones y sus palabras. Y aún en los momentos de enojo, esta persona va a intentar cuidarte. El quinto punto y el más importante es trate lo posible de vivir en paz. Trate de no cargar con el ruido del exterior. Lamentablemente las redes sociales nos han hecho creer que todos tenemos el derecho para opinar o sentirnos expertos de algún tema, de aprobar o desaprobar personas, ¿verdad? Entonces, creo que necesitamos volver a las bases, comprender que lo que yo guardo en mi corazón y lo que yo hago habla del tipo de persona que yo soy. No guarde rencor, perdone, viva en paz, conozca lo suyo, crezca, trabaje lo más que usted pueda en desarrollar una vida feliz y recuerde que usted no es su pasado. No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en tu pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conocimiento y conciencia que tenías en ese momento. Si ahora puedes ver las cosas de una manera diferente, celebra tu madurez y tu toma de conciencia. Pero no le des al enemigo la oportunidad de castigarte con su arma más poderosa, la culpa. De negativo a positivo, este es tu podcast.